Como todos sabemos, los asesinos pueden mezclarse entre nosotros a plena vista y en la mayoría de los casos son personas perfectamente normales, con familias y trabajos normales, que no quisieras tenerlos de vecinos, de socios o amigos. Las mentes criminales nos muestran la oscuridad que puede existir en el ser humano, pero también nos hacen reflexionar sobre la complejidad de la mente y los motivos que pueden llevar a alguien por el camino equivocado. Sea cual sea el caso, siempre es fascinante especular sobre lo desconocido, así que si tienes algún pensamiento o teoría sobre este caso, no dudes en comentarlo. La familia Maxtey es conocida por un trágico y misterioso suceso que ocurrió en California. Joseph Maxtey, de 40 años, y su esposa Summer, de 43, junto con sus dos hijos pequeños, Yanni, de 4 años, y Joseph Jr., de 3 años, desaparecieron el 4 de febrero del 2010 en su residencia en la localidad de California de Fallbrook. El caso atrajo la atención de los medios nacionales debido a la inexplicable desaparición de toda la familia. Los Maxteys eran una familia feliz y amante de la diversión que recientemente se habían establecido en una vida cómoda en Fallbrook, California, situada al norte del condado de San Diego. El 4 de febrero del 2010 comenzó de manera típica para la familia ocupada. Joseph, de 40 años, cuyo negocio se especializaba en fuentes decorativas de interior, habló con su padre Patrick y le dijo que tenía prisa por llegar a una reunión para almorzar. Entretanto, Summer, de 43 años, que estaba ocupada arreglando su casa, habló con su hermana que recientemente había tenido un bebé. Era un día normal hasta las 17:47. Después de eso, nadie volvió a saber de ellos. Toda la actividad de las tarjetas de crédito se detuvo. La familia desapareció. Fue como si dijeran, «Puf», dijo la madre de Joseph, Susan Blake. Pero viajemos atrás, al año 2004. Joseph tendría 34 años y habría pasado por un divorcio. Para esa época tenía un hijo de 6 años. Era un hombre soltero. Un amigo le presentó a una mujer llamada Virginia Lisa Aranda, de 37 años, conocida por todos como Summer. El nombre legal de Summer era Virginia Lisa Aranda. Ambos eran agentes de bienes raíces. Además, Joseph ya había hecho un emprendimiento con Michael, su hermano, que era la fabricación de fuentes de agua. En el año 2006, Summer quedó embarazada de su primer hijo Yanni, y en el 2007 tuvieron a su segundo hijo, a quien le llamaron Joseph Jr. Y en el mismo año, en el 2007, la pareja decidió casarse en una ceremonia realizada en San Clemente, California, en donde ellos estaban viviendo en esa época. Joseph nació en Ohio el 20 de noviembre de 1969 y Summer nació el 27 de diciembre de 1966 en San Gabriel, California, pero vivió toda su vida en Laguna Beach y San Clemente. Para noviembre a diciembre del 2009, los Maxteys habían comprado una casa, una propiedad de 5 habitaciones y 3 baños, y la compraron por $330,000. Al parecer ellos habían estado solo por 3 meses cuando desaparecieron de esa casa. Los primeros meses ellos se enfocaron en arreglar la casa. Cuando ocurrieron las desapariciones, ellos estaban pintando la casa. La casa no estaba en un muy buen estado. Cuando lo habían adquirido, el precio para la zona era bastante bajo. El 28 de enero del 2010, la investigación encontró que alguien dentro de la familia de los Maxtey usó la computadora. Se presume que fue Joseph. Ingresó a diferentes páginas web e hizo búsquedas en Google. Esta persona buscaba en Google qué documentos serán necesarios para que menores de edad pudieran viajar a México desde Estados Unidos. Aparte de esta búsqueda, entró a páginas web referentes a México. El 31 de enero, antes de las desapariciones, la familia había invitado amigos a la casa para festejar el cumpleaños del hijo menor, Joseph Jr., que cumpliría 3 años. Luego de las desapariciones, personas que estuvieron en ese cumpleaños fueron interrogadas. Todo era normal.
Los niños jugando, ellos contentos. Los investigadores les preguntaron a las personas que entrevistaron que si ellos mencionaron algo de México. Las personas que entrevistaron dijeron que no habían mencionado nada. El 3 de febrero, un día antes de las desapariciones, un amigo de la familia estaba ayudando con los trabajos de pintura. Él había sido el último en ver a Summer y a los niños. Mencionó a la policía que hacía algunos días él estuvo ayudando con la pintura de la casa y que todos estaban normal. Conversó con Summer y los hijos jugando normalmente y que luego se retiró de la casa y mencionó que no vio nada extraño. También mencionó que Summer no había hablado de que tenía planes de ir a México y que Joseph nunca estuvo en la casa en la propiedad mientras él estuvo en la propiedad ayudando con la pintura y que Summer simplemente le había dicho que Joseph estaba trabajando. El 4 de febrero, cuando los familiares todavía estuvieron en contacto con los Maxstein, la hermana de Summer había mencionado que ese día ella había hablado con Summer. Entonces la hermana había dado a luz y esa conversación era para poder encontrarse. Summer le dijo que iría más tarde a su casa y eso nunca ocurrió. No apareció. La hermana le llamó y le envió un mensaje de texto, pero no recibió respuesta. Además, la hermana aseguró que durante esa llamada jamás hablaron de México, ni de ningún plan de ir a México. A las 10:39 después de esa llamada, las autoridades encontraron otro registro telefónico que fue entre Joseph y su padre llamado Patrick. Según el registro, fue una conversación corta de unos 4 minutos donde Joseph le dijo a su papá que estaba a punto de salir camino a Rancho Cucamonga para reunirse con Chase Merritt, uno de sus socios de la empresa. También Patrick mencionó a la policía que su hijo no le había dicho nada de México. Cerca del mediodía, Joseph se fue a Rancho Cucamonga, que era un viaje de 1 hora con 10 minutos aproximadamente. A las 2:11 se registró una nueva llamada desde el teléfono de la casa. Summer había llamado a una empresa para comprar hierbas medicinales. Se cree que luego de esta llamada salió camino a Vista, California, porque a las 2:30 de la tarde su tarjeta registró una compra en la tienda Rose de esta ciudad. La tienda estaba a 20 minutos de distancia. Se cree que había salido de la casa apenas cortó esa llamada a la empresa sobre las hierbas medicinales y se calcula que era entre las 2 de la tarde con 12 minutos y las 2:15. El registro de la tarjeta confirmó que Summer había comprado un bolso de playa, pijamas para niños y una chaqueta. A las 3:52 la computadora había sido utilizada. Alguien ingresó a la web Craigslist y empezó a buscar juguetes para niños. No se sabe quién hizo esta búsqueda, pero se cree que no fue Joseph. Él estaba en Rancho Cucamonga, o fue Summer o otra persona. A las 4:18, una nueva llamada de 4 minutos fue registrada entre el teléfono celular de Joseph y el teléfono de su socio Chase Merritt, con quien él se había encontrado unas horas antes. Según Chase, él había contado a las autoridades que él vio a Joseph, pero fueron a comer a un restaurante y estuvieron unas cuantas horas. Joseph había salido ahí y había llamado para comentarle algo sobre el negocio y que luego cortó la llamada. Por eso duró tan solo 4 minutos y que Joseph jamás mencionó nada sobre México ni ningún plan de la familia para viajar a ese país. A las 4:25 se volvió a registrar otra llamada realizada desde la casa al teléfono celular de Joseph, y en este momento no se supo quién hizo esa llamada. Y lo extraño era que el pin del teléfono de Joseph marcaba como que a esa hora Joseph estaba en la ciudad de Fallbrook, en la residencia, siendo que para ese momento él estaba camino a la casa. Luego el teléfono de Joseph registró 2 nuevas actividades sospechosas, a las 4:27 y a las 4:31. Lo que este registró mostró que era alguien que había recuperado 2 mensajes de voz que habían sido borrados del buzón de mensajes. No se sabe el contenido de estos mensajes, ni quién los había enviado. A las 5:47, el teléfono de Joseph realizó una llamada al teléfono de su socio Chase Merritt.
de una duración de 4 minutos. A esta misma hora, mientras el teléfono de Joseph registró la llamada, registró 2 mensajes de texto que había recibido y uno era de Summer, el otro era de un número desconocido. Casualmente para estos 2 últimos registros de teléfono, Joseph ya tenía que haber llegado a la casa y esto se analizó con los que según Chase había mencionado de la hora en que él se había retirado de Rancho Cucamonga. A las 7:47 de ese día, el 4 de febrero del 2010, la cámara de un vecino de la familia registró un vehículo que se alejaba de la zona. Pero como la cámara estaba posicionada mirando apenas parte de la calle, se podía ver solo la parte de las ruedas y la parte inferior del vehículo, y no se pudo asegurar qué modelo de vehículo estaba dentro. No se pudo ver nada, pero se pudo analizar que pudo haber sido la camioneta Isuzu Trooper de Joseph McStay. Lo único que se supo es que la familia dejó la residencia a las 8:28 y esto fue cuando Joseph hizo un llamado al teléfono de Chase Merritt, su socio. Chase había mencionado a las autoridades que no atendió esa llamada porque en ese momento estaba viendo una película con su novia y no tenía el teléfono consigo. Pero cuando él vio su teléfono, le había llegado una notificación de voz. Entonces fue cuando Chase escuchó el mensaje. Y él mencionó que parecía que como Joseph no se había dado cuenta que se estaba grabando el mensaje de voz, porque se estaba grabando un sonido ambiente que parecía un restaurante, pero que Joseph jamás le había dicho nada y Merritt pensó que era un error y luego se cortó la comunicación. El 6 de febrero, 2 días después de estos hechos, Dan Cavanagh, el otro socio de la empresa y el que se encargaba de la parte online y de mantener las páginas supuestamente, las autoridades encontraron que este hombre había solicitado un cambio de registro. Y este era el cambio de Joseph a su propio nombre Dan Cavanagh en el Economic Impact Payment, y en el que los individuos solicitan siempre para recibir un monto aproximado de devolución de impuestos. Pero lo que se supo de esto es que Cavanagh había cobrado $2,000 de esta devolución de impuestos el 8 de febrero, 4 días después de las desapariciones. Una empresa de remolques recibió una solicitud para remolcar un vehículo de un estacionamiento en San Isidro, California. El vehículo era una Isuzu Trooper 1996, pero en ese momento todavía no se había reportado la desaparición de la familia McStay. Las autoridades conversaron con uno de los guardias de este estacionamiento y él mencionó que el auto se había dejado entre las 5:30 y las 7 de la tarde de ese 8 de febrero. En esa misma fecha, una cámara de seguridad en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México se grabó cerca de las 7 de la tarde a una familia. En esta imagen se veía a la madre, al padre y a 2 hijos a punto de cruzar a México, y todo encajaba con la búsqueda que habían hecho sobre cómo cruzar a México, qué documentos se ocupaban y todas las búsquedas que se habían hecho. Y de ahí surgió la hipótesis de que la familia se había ido a México y no le avisaron a nadie. El 9 de febrero, Dan Cavanagh, el socio que se le había descubierto cambiando la documentación, llamó al padre de Joseph, Patrick, y según Patrick, Dan le había preguntado si él sabía algo de su hijo porque no le había respondido las llamadas ni el correo electrónico. Y esta llamada alertó al papá de Joseph, Patrick, y le llamó a su otro hijo, el hermano de Joseph. Y en ese momento se enteró por primera vez que Patrick y su familia no estaban siendo encontrados. Entonces, ellos se habían enterado hasta el 9 de febrero. Dan fue hasta la casa de los McStay para ver que ellos estuvieran bien e informó a la policía y que al menos hacía 48 horas tratando de comunicarse con Joseph, pero que no le estaba respondiendo. Y según registros, una patrulla llegó hasta la casa y los oficiales tocaron a la puerta y nadie respondió. Ellos vieron a través de la ventana y no vieron nada sospechoso y simplemente se fueron del lugar. El 11 de febrero, la madre de Joseph se comunicó con Merritt a ver qué sabía. Él mencionó que no sabía nada y según él, cuando le llamaron se había enterado por primera vez que la familia estaba desaparecida. El 12 de febrero, el hermano de Joseph fue a la casa por primera vez.
Él no ingresó porque la casa estaba bajo llave, pero se dio cuenta que los perros estaban en el patio trasero y estaban llenos de comida y agua. El hermano dejó una nota en la puerta de la residencia pidiéndole a la persona que estaba poniendo comida a los animales que se comunicara con él y dejó su número de teléfono. Ese mismo día, unas horas más tarde, el control de animales se comunicó con Michael McStain para decirle que ellos eran los que estaban dándoles agua y comida a los perros, porque ellos habían recibido denuncias que las mascotas estaban con hambre y al parecer estas llamadas fueron realizadas por vecinos. Entonces ellos iban todos los días para alimentar a las mascotas. Esto era muy preocupante, porque significaba que efectivamente la familia había desaparecido desde al menos el 4 de febrero, que fueron las últimas comunicaciones que los cercanos tuvieron con ellos. Y esto la familia además dijo que no era común en el comportamiento de esta familia, porque ellos amaban a sus mascotas y jamás dejarían a sus perros sin comida y sin agua, y tampoco los dejarían sin avisarle a alguien. El 13 de febrero, un día después, el hermano de Joseph, Michael, fue a la casa y forzó la ventana e ingresó al hogar. Cuando entró no vio nada extraño más que un plato de comida que se había dejado en la cocina y se dio cuenta de que había prendas que no estaban antes. El 15 de febrero, a las 9:39 de la mañana, Michael, el hermano de Joseph, fue hasta la comisaría de San Diego para reportar la desaparición, y a las 10:33 de la mañana, la policía solicitó una orden para ingresar a la propiedad, y cuando obtuvo este documento fueron a la residencia y entraron a la casa y vieron lo mismo que Michael había mencionado cuando él había ingresado a la propiedad. Como no había señales de violencia y que la situación parecía completamente normal, las autoridades pensaron que no había una escena del crimen. Las autoridades volvieron a la comisaría. Buscaron los datos del vehículo de Joseph y en ese momento fue cuando supieron de que el vehículo había sido remolcado de ese estacionamiento en la ciudad de San Isidro. Al mismo tiempo, la policía también empezó a analizar los registros de las tarjetas de crédito y los bancos de los desaparecidos. Y en el banco de Joseph se vio un registro de $7,000 que se había sacado de la cuenta bancaria. La primera era de $2,000 y la segunda transacción era de $5,000. Fueron enviadas a Dan Cavanagh, el segundo socio. Cuando esas transacciones de $7,000 se habían enviado de la cuenta bancaria de Joseph a Dan Cavanagh, según las autoridades, no parecía que ningún crimen hubiera ocurrido ahí. Los detectives reconstruyeron las idas y venidas de la familia a través de entrevistas y búsquedas de registros telefónicos y las imágenes de la cámara de vigilancia de un vecino. Los funcionarios se enteraron de que la última persona que tuvo contacto con Joseph ese día fue el socio comercial Charles Chase Merritt. Hablé con él al menos 2 veces de camino a casa, se escucha a Merritt decir a los investigadores en una cinta de audio obtenida por Killer Motive. Puede que se haya detenido a buscar comida, no lo recuerdo, pero se iba a casa. Los investigadores se centraron en el Isuzu Trooper blanco de 1996 de la familia McStay. El 8 de febrero, el vehículo había sido localizado y remolcado desde un estacionamiento en San Isidro al norte de la frontera con México. El auto fue inspeccionado en busca de evidencia de ADN. Debido a la ubicación del automóvil, se sugirió que la familia fue a México. La historia obtuvo el apoyo de la frontera e imágenes de seguridad mostrando un grupo de personas que podrían haber sido los McStay, entrando a México el día que desaparecieron. La premisa ganó más paso cuando un vistazo a la computadora de los McStay arrojó búsquedas sobre tutoriales de México. Sin embargo, Blake, la madre de Joseph, vio el video y estaba convencida de que las 4 personas que aparecían en él no eran sus seres queridos. Ella conocía a su hijo de la cabeza a los pies, y ese no era su camino, insistió a los detectives. Patrick McStay, mientras tanto, revisó meticulosamente los correos electrónicos de su hijo y su nuera en busca de pistas. A partir de sus búsquedas, el exnovio de Summer y Dan Cavanagh, socio comercial de Joseph, se convirtieron brevemente en personas de interés. Sin embargo, ambos hombres fueron absueltos como sospechosos.
El departamento del sheriff de San Diego llegó a la conclusión de que los Maxey eligieron abandonar el país y trataron su desaparición como un caso más de desaparición voluntaria y no como un delito. En abril del 2010, el caso fue entregado al FBI, pero no surgieron respuestas durante más de 3 años. Casi a 4 años se demostró que las autoridades estaban equivocadas, cuando en noviembre del 2013 un motociclista se topó con el cráneo de un niño. Luego los detectives hicieron el espantoso descubrimiento de los restos esqueléticos de Joseph y Summer y sus hijos en 2 tumbas poco profundas, junto con un mazo y un cable eléctrico que estaba enrollado alrededor del cuello del padre. Según las autoridades, las víctimas del asesinato habían sido golpeadas mortalmente, la cabeza y la cara, y todas murieron por traumatismos contundentes. Un año después, la policía arrestó al amigo soldador y ex empleado de Joseph, Charles Chase Merritt, y lo acusó de cometer los asesinatos. Nunca lastimaría a Summer, ni a Yanni, ni a Joseph Jr., ha dicho Merritt. Él era mi mejor amigo. Durante el juicio en enero del 2019, los fiscales insistieron en que Merritt tenía un motivo para matar a su amigo, alegando que Joseph estaba intentando apartarlo de su negocio de cascadas personalizadas, Earth Inspired Products. La defensa respondió ante el tribunal que todas las pruebas del caso eran puramente circunstanciales y postuló que un segundo socio de Joseph también estaba siendo dejado de lado y tenía motivos para cometer los asesinatos. Más tarde, el juez dijo que no había pruebas creíbles que sugirieron que el segundo socio estuvo alguna vez involucrado en lo que le sucedió a los Maxey, según Los Angeles Times. Más de 6 años después de que la familia de 4 personas perdiera la vida, Merritt fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato y en enero del 2020 un juez lo condenó a muerte. Solo faltaría un dato más. Joseph era un empresario y su vehículo sería encontrado abandonado en la comunidad de San Isidro, y lo que había fortificado la hipótesis de que algo habría ocurrido con ellos en el vecino país. Pero con el hallazgo de sus cuerpos en el desierto de Mojave al norte de Victorville el 11 de noviembre del 2013 y la confirmación ofrecida por las pruebas dentales, se descubriría que se trataba de la familia misteriosamente desaparecida. Patrick Maxey, padre de Joseph, fue informado del descubrimiento y llamó por teléfono a la defensora de los desaparecidos, Jerry Dunn, para contarle lo que sabía. 2 días después se identificaron oficialmente 2 conjuntos de restos como los de Joseph y Summer Maxey. De las muertes se consideraron un homicidio y las autoridades del condado de San Bernardino dijeron que creían que la familia había muerto por un traumatismo por objeto contundente dentro de su casa, pero se negaron a hablar de los detalles de las muertes o de algún motivo. Los investigadores y el público también se centraron en Merritt, que fue la última persona conocida que tuvo contacto con Joseph y la primera en darse cuenta de su desaparición. Según los registros estatales, Merritt tenía condenas por delitos graves de robo y recepción de bienes robados. Su condena más reciente, en 2001, fue por el robo de equipos de soldadura y perforación por valor de $32,000 en San Gabriel Valley, Ornamental Iron Works en Monrovia, California. Un conocido de Merritt dijo a un periodista de San Diego: "Creo que la policía debería investigarlo a él y a cualquiera que esté relacionado con él". En 2013, Merritt reconoció que había pasado más de 1 hora con Joseph el día en que la familia Maxey desapareció. Merritt, que al parecer fue la última persona a la que Joseph llamó desde su teléfono móvil, también dijo que había pasado la prueba del polígrafo y que no sabía nada que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de la familia. Cuando se le preguntó a Patrick, el padre de Joseph, si creía que Merritt era sospechoso, el padre de Joseph contestó: "Tengo que tener fe en Chase, porque tengo que tener fe en mi hijo". Creo que Joseph confiaba en Chase y creía en Chase. ¿Creo que Chase está involucrado? No lo creo, y realmente espero que no.
En enero del 2014, Merritt dijo que podía escribir un libro sobre la familia, alegando que Summer tenía problemas de ira y que Joseph había estado enfermo durante algún tiempo, con una misteriosa dolencia. La familia de Joseph confirmó que tenía una enfermedad inexplicable y que Summer era posesiva con su marido, pero calificaron de infundada la sugerencia de Merritt de que ella era responsable de su enfermedad. Patrick dijo: "Realmente creo que ella amaba a mi hijo". El 5 de noviembre del 2014, los detectives del departamento del sheriff del condado de San Bernardino arrestaron a Merritt en relación con las muertes de la familia Maxtey, tras descubrir que se había recuperado su ADN del coche de los Maxtey. Su detención se anunció el 7 de noviembre del 2014. Merritt fue acusado de 4 cargos de asesinato y el fiscal del distrito solicitó la pena de muerte. En junio del 2015, el abogado defensor de Merritt presentó una solicitud para que se desestimara el caso debido a la redacción utilizada por la fiscalía cuando se presentaron los cargos. Según las declaraciones juradas de la orden de detención presentadas en el caso, las autopsias concluyeron que las 4 víctimas habían sido golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente y los investigadores creían que el arma homicida era un mazo de 3 libras que se encontró en la tumba que contenía los restos de Summer y su hijo. Los investigadores declararon que creían que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas. Los fiscales alegan que Merritt tenía problemas con el juego y que mató a la familia Maxtey para obtener beneficios económicos. Dijeron que extendió cheques por un total de más de $21,000 a la cuenta comercial de Joseph en los días posteriores al asesinato de la familia y que luego se fue de juego a los casinos cercanos donde perdió miles de dólares. El juicio de Merritt se retrasó porque había despedido repetidamente a sus abogados o había intentado sorprender y representarse a sí mismo. En febrero del 2016 había pasado por 5 abogados. En enero del 2018 se programó una conferencia de fijación de juicio para el 23 de febrero. El abogado de Merritt presentó una moción en el Tribunal Superior de San Bernardino el 7 de abril del 2018 argumentando que los registros comerciales y contables de Joseph eran pruebas de oídas y por lo tanto inadmisible. El 4 de mayo, el caso fue programado para ir a juicio en julio del 2018. El juicio finalmente comenzó el 7 de enero del 2019 en un tribunal de San Bernardino con ambas partes haciendo declaraciones de apertura. El 10 de junio del 2019, un jurado del condado de San Bernardino declaró a Merritt culpable de asesinato de la familia Maxtey. El 24 de junio, el jurado recomendó que Merritt fuera condenado a muerte. El tribunal confirmó la recomendación del jurado y Merritt fue condenado a muerte el 21 de enero del 2020. Ahora Merritt está en el corredor de la muerte de San Quintín, California. California no ha ejecutado a nadie en el corredor de la muerte desde el 2006, ya que el actual gobernador Gavin Newsom ha establecido una moratoria sobre las ejecuciones mientras está en el cargo. Cuando fue condenado, hubo un gran suspiro de alivio. Finalmente hubo un cierto cierre para la familia. Sin embargo, el padre de Joseph, Patrick Maxtey, sigue siendo perseguido por las oscuras acciones de Merritt. Es una escoria, es un bicho raro, no merece caminar por la tierra o respirar, dice Patrick Maxtey. Mató a alguien que confiaba en él y le dio una oportunidad cuando muchas otras personas sabían que era un ladrón. Y luego mata a mis nietos brutalmente. ¿Cómo haces eso? Y esto es solo un caso más de perversión humana en Mentes Perdidas.